en el libro de Isaías, en el capítulo número 53. Y le iba a leer una porción, pero creo que tenemos tiempo, es temprano. Vamos a leerlo todo completo, para que podamos coger el sabor de lo que Dios quiere decirnos. Capítulo 53. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Oremos. Padre, Dios eterno, creador de todos los cielos y la tierra, creador nuestro, Señor, te damos gracias en esta noche por esa gran gentileza y muestra de amor que tuviste. La seguridad que muchos de los que están aquí tienen o están familiarizados con la palabra de Dios y están conscientes de que este capítulo 53 de Isaías, y a su misma vez como en el Salmo 22, nos dan un relato mucho más vivo de la crucifixión de Cristo que el que podamos encontrar en cualquier otra parte de la Biblia. El profeta Isaías fue el que tuvo la oportunidad y el privilegio de profetizar 700 años antes del nacimiento original de Cristo. Tuvo la oportunidad de profetizar lo que iba a suceder con aquel Mesías. Y esta afirmación podría sorprender a muchos que están acostumbrados a pensar que solo los 4 evangelios describen el triste episodio de la terrible muerte de Jesús en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Pero no solamente son en los 4 evangelios, sino que aquí podemos descubrir que allí solo se presentaron algunos eventos en los 4 evangelios
se presentaron algunos eventos relacionados con la crucifixión, pero que la crucifixión propiamente dicha y descrita con la reverente moderación, el Espíritu Santo ha corrido un velo delante de esos 4 evangelios. ¿Para qué? Para que en esa cruz no veamos todos los detalles escabrosos y sufridos que nuestro Señor Jesucristo pasó. En otras palabras, podemos imaginarnos lo terrible que fue ese sacrificio. Podemos imaginarnos lo sangriento que fue la muerte de Jesucristo. Incluso recientemente hubo una película que se pasó en los cines que se llamaba La Pasión de Jesucristo. Y el que estaba filmándola y el mismo director quería hacerlo de la forma más brutal para que fuera expuesto lo que sucedió en aquel momento. Pero todo eso es la imaginación del hombre. El hombre nunca podrá describir, ni nunca podrá imaginarse, ni nunca podrá hacer un acto o podrá hacer una obra donde se detalle con precisión el sufrimiento tan grande, lo atroz, la injusticia y lo sangriento que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como les dije, a usted y a mí no se nos permite unirnos a esa multitud. Incluso ellos no vieron todo lo que ocurrió, porque Dios lo colocó sobre la agonía de su Hijo, el manto de la oscuridad. El arte no ha representado detalles de su muerte ni podrá representar con un terrible realismo lo que pasó con nuestro Señor. Probablemente nunca lleguemos a saber aún en la eternidad la intensidad de sus sufrimientos, porque incluso médicamente han tratado de hacer descripciones de cómo una persona colgada en un madero, unos dicen que él fue con sus manos abiertas, otros nombran que el patibulón no era una cruz, sino que era un solo madero clavado arriba sus manos y abajo sus pies. Que cuando los órganos del corazón y los pulmones empezaban a recibir el peso, comenzaba una agonía grande en su interior y su respiración era fatigosa. Entonces no solamente moría por el desangramiento, por el dolor, sino también moría por la asfixia. Y dicen los médicos que la asfixia es una muerte terrible. Que usted quiera respirar, tomar aire y que no pueda hacerlo porque sus pulmones no dilatan y no pueden abrirse. No es nosotros la intención esta noche de buscar la forma de que usted se conduela ni que llegue quizás a tener una idea, porque ya les dije, el Espíritu Santo ha puesto como un velo para que nosotros no podamos descubrir nunca, ni aún estando en la eternidad, los dolores, los sacrificios que pasó nuestro Señor Jesucristo. Pero el profeta Isaías, 700 años antes de que el Señor naciera, nos permitió ver algo de su sufrimiento. Y como dijimos, no lo vamos a encontrar en otro lugar de la palabra de Dios, sino es en este versículo. Deberíamos hacer una pausa para responder a una pregunta que alguien podía formularse. ¿Cómo sabe usted que Isaías se estaba refiriendo a la muerte de Cristo? Porque Isaías escribió 700 años antes de que esto aconteciera. Imagínese usted que hace 500 y algunos años vinieron unos navegantes desde Europa y encontraron América, donde había un puñado de indígenas y unas selvas tremendas. Y cuando usted piensa en eso, en los tiempos de Cristóbal Colón, ¿a usted le parece que hace una eternidad? Y solamente son 500 años. ¿Quién puede poner su mente y pensar en todo lo que sucedió en aquel entonces? Yo creo que ninguno de nosotros. Escuchamos y oímos la historia de los historiadores de aquel entonces.
Pero ¿quién se iba a imaginar que en aquel entonces había alguien que estaba escribiendo directamente lo que iba a suceder en la América? Es para que usted tenga una noción de tiempo. ¿Verdad que sería casi imposible poderlo creer? 700 años antes que naciera Cristo, lo está describiendo con lujo de detalle todo lo que iba a suceder con el ungido de Dios, el llamado Mesías, el Cristo, el que vendría a salvar al mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Este hombre, Isaías, que escribe este capítulo en el 53, está reafirmado en el relato que hay en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, el verso 32, y nos dice incluso el lugar exacto en que estaba leyendo aquel eunuco cuando iba en el desierto. El eunuco, como les dije, aparece en el libro de los Hechos y allí se afirmó, nos dice el lugar exacto que estaba leyendo sobre lo que Isaías había dicho hace 2000 años. Y él, cuando se le acercó Felipe al carro, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? Y rápidamente le hace una pregunta el eunuco a Felipe y le dice, ¿de quién está hablando este hombre? Porque estaba leyendo exactamente ese pasaje, capítulo número 53. ¿Está hablando de él mismo o está hablando de alguien? Y allí Felipe le hace la explicación. Allí subió, el carruaje fue detenido, Felipe se subió al carruaje y cuando el etíope leyó en el capítulo 53, en el libro de Isaías, el verso 7 y 8, su pregunta a Felipe fue, te ruego que me digas, te suplico que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que se refería al Señor Jesucristo en este capítulo 53? La respuesta de Felipe nos lo dice en el versículo 35, allí mismo en el libro de los Hechos 8. Abriendo su boca Felipe y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. También en el libro de Juan 12:38, Cristo mismo citó el pasaje de Isaías 53 e hizo la aplicación a sí mismo. Habló de que él mismo era el Mesías. Así que no nos cabe ninguna duda, mi querido hermano, de que Cristo es el del que habló el profeta Isaías en este capítulo 53 de su libro. Isaías fue un hombre que tuvo la oportunidad de escribir mucho acerca de los acontecimientos que iban a hacer en Israel. Pero fíjese cómo empezó este capítulo diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él sabía que no le iban a creer. Dios le estaba diciendo, di esto, pero no te van a creer. Isaías sabía que no le iban a creer. Hermano, todos los profetas de Dios, porque hay profetas que no son de Dios, como hemos visto en la Biblia, habían profetas de Baales, habían profetas adivinos, magos, pero los profetas de Dios todos tuvieron mucho sufrimiento. Si usted no sabía, Isaías fue aserrado entre dos maderos por el rey Manasés, un rey muy cruel, que era un rey, el rey de Israel, pero también fue cruel. Hizo todo lo que su padre había destruido, él lo volvió a levantar, los altares altos, para adorar a los Baales. Ahora, una cosa queremos nosotros hoy que usted sepa, que los primeros 9 versículos del libro de Isaías hablan sobre el sufrimiento del Salvador y el resto del capítulo comenta la satisfacción del Salvador. Nosotros vamos a encontrar que en estos dos temas están unidos y nos referimos a lo que es el sufrimiento y nos referimos a lo que es la satisfacción. El sufrimiento siempre precede a la satisfacción.
Siempre que hay un sufrimiento, después va a haber una satisfacción. Siempre que hay un sufrimiento, una batalla, va a haber una victoria. Cuando usted vea una tormenta, siempre que llueve, ¿qué pasa después? Escampa. Siempre que cae la lluvia, nacen las flores. Siempre que una mujer está de parto, llora, le duele, se queja, grita, pero al poco rato, cuando tiene su hijo entre sus brazos, se sonríe, lo besa y está satisfecha por el fruto que ha salido de ella, ¿verdad? Amén. Nosotros los hombres, nosotros podemos decir eso, pero observamos a las mujeres cuando les pasa eso. ¿Verdad que sí? Siempre que hay una tragedia, va a haber un momento de refrigerio, va a haber un momento de consolación, va a haber un momento de victoria, va a haber un momento de algo bueno. Por lo tanto, mi querido hermano, había un sufrimiento a lo que Cristo estaba pasando, pero sabemos que el final de ese sufrimiento se convirtió en una victoria, se convirtió en algo bueno, se convirtió en que toda la raza humana pudo tener acceso al Dios divino nuevamente, se convirtió en que Dios proveyó la salvación a cada uno de los seres humanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Mi alma te alaba, Señor. Por lo tanto, no fue en vano el sufrimiento que Jesucristo pasó. Ni siquiera Dios consiguió una ruta corta. Jesús podría haber evitado la cruz y aceptado la corona, ¿verdad? Pero Dios quiso que pasara ese sufrimiento para que le diéramos el valor merecido y para que todos nosotros pensáramos en eso y nos diéramos cuenta lo que venía para nosotros si no hubiese sido Jesucristo. Cada día debemos darle más gracias a Dios, gracias y gracias por las cosas tan hermosas que Él ha hecho en nuestra vida, por darnos esta salvación tan grande, hermano, por arrancarnos de esa condenación eterna que iba a haber en nosotros. Y ese es el objeto de este mensaje, que a usted se le estremezca la fibra de su vida y de su corazón para saber que por el sacrificio santo no hubiéramos podido tener esa salvación tan grande que nos dio Cristo. Así que a través de las pruebas viene el triunfo. Amén. ¿Alguno de ustedes está en prueba? Usted lo debe saber. No me lo conteste. Pero quizás tenemos pruebas. Quizás estamos pasando por pruebas, por dificultades. Pero quiero decirle, mi querido hermano, que después de la prueba va a venir algo que es satisfacción. Va a venir algo que es alegría. Si usted es un hijo de Dios, usted sabe que las pruebas nos van a afligir. Muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová. Jehová te va a librar de todas las aflicciones que tienes en tu vida. Quizás estás afligido porque tienes una enfermedad, quizás estás afligido porque tienes una situación financiera, quizás estás afligido porque tus hijos no te están representando como tienen que representarse, estás afligido porque tu esposa o tu esposo no le sirven al Señor, pero espera en Dios, espera en el Señor, que Él va a hacer pasar esa aflicción y tú vas a ver el triunfo, la victoria, tú vas a ver la alegría, el gozo que va a traer a tu vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi alma te alaba, Jesús. Porque es verdad. Si a usted le dijeron que servirle a Dios era todo color de rosa y que los problemas se habían acabado, ¿te mintieron? ¿Te mintieron? Ahora, si usted le dijeron de que vas a pasar por pruebas, pero que ya está derrotado, que ya Dios nos ha dado la victoria, ahí te están diciendo verdad. Pero eso no quiere decir que no vas a pasar por pruebas. Eso no quiere decir que no vas a tener dificultades. Eso no quiere decir que no va a haber sufrimiento. Va a haber sufrimiento y bastante sufrimiento. Eso no quiere decir que el enemigo no te va a estar acechando en cada momento. Eso no quiere decir que el enemigo no conoce cuáles son tus debilidades y te vendrá siempre a tentar para sacarte de los caminos del Señor. Pero como dice la palabra, resiste al diablo y él va a huir de nosotros. Amén. Dios nos ha dado la promesa, Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado la forma de cómo nosotros tenemos que combatir para poder tener esa victoria, para poder tener ese triunfo. Y estamos hoy aquí. Y el día de mañana
veremos que las palabras son reales y que Dios todo lo que promete lo cumple. No a quejarnos, acostumbremos a soportar las pruebas, a esperar con fe que lo que va a venir es algo mejor. Porque casi siempre cuando Dios permite una prueba en nuestras vidas es porque algo mejor viene para nosotros. Cuando Dios le dio a Job en las manos de Satanás, Dios sabía lo que iba a hacer con Job. Job estuvo turbado, extrañado, o sea, hasta ahora todo me ha ido bien, cuántas cosas tengo, cuántas riquezas tengo, qué familia más linda, soy rico, tengo de todo, mi salud está, pero llegó el momento de la prueba para Job. No fue porque Dios quiso complacer al diablo, ni satisfacer al diablo, sino ni demostrarle al diablo que era Dios. Dios quería bendecir más a Job, porque al final de todo aquello, Job tuvo el doble de lo que tenía y fue un hombre feliz, más feliz que lo que era antes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, hermano, lo bueno es tener la garantía y la seguridad de que Dios nos ama. Lo bueno es tener la seguridad de que Dios está al tanto de todos nosotros. Lo bueno es tener la seguridad de que nosotros vivimos una vida plena, llena de gozo, que no nos interesa nada de lo que hace el mundo. Un día me acuerdo una persona que en mis momentos de juerga, porque como es natural, nosotros no nacimos con alas ni éramos santos, y esa persona me la encontré un día y me dijo, ¿ya tú no tomas? Digo, no. Y dice, ¿por qué? Y le digo, porque tengo a Cristo. Dice, pero tú estás loco. ¿Cómo tú, lo joven que tú eres y lo emprendedor y las cosas que tú tienes, tú te vas a meter a estar con esa gente que son locas? La gente, los aleluyas son locos ahí en la iglesia. Me lo decía. Y yo le decía, bueno, yo no creo que sean tan locos. Yo creo que los locos son aquellos que tienen un marcapaso puesto y se están emborrachando. Porque el hombre tenía un marcapaso. Él le decían Pepe el fotógrafo. Yo no sé si algunos de los que están aquí, que de los tiempos de antaño de este pueblo lo conocieron. Era muy divertido, se arañaba mucho, pero se emborrachaba todos los días. Y decía, yo tomo aguardiente para que no se me oxide el marcapaso. Eso es lo que él decía. Con todo el respeto. Y no pasaron ni 4 meses después que él me dijo esto, que él pasó a la eternidad. Pero un día me lo encontré, después que hablamos de eso, no podía caminar. Estaba en la acera de la bodega que nosotros teníamos y se había orinado todo el pantalón, estaba todo orinado. Y no se podía ni parar. Y cuando yo llegué, él me dijo, dame una mano, por favor. Porque todavía en su embriaguez tenía uso de razón. Yo le dije, ¿qué? ¿Estás disfrutando la vida? ¿Estás divirtiéndote bastante? Anda, chico, no te burles ahora de mí. Le digo, no me estoy burlando, es para que tú reflexiones y te des cuenta que lo que tú estás haciendo no es nada bueno. Estás yendo contra tu salud, contra la vida, contra la moral tuya, porque cualquiera que se vea a ti, yo no me voy a reír, pero cualquiera que te vea así se va a reír de ti. Y es así, mi querido hermano, antes le decíamos las cosas malas, le decíamos buenas, y a las cosas buenas le llamábamos malas. Eso éramos nosotros. Ahora los que están en el mundo todavía están en ese sistema. A todo lo que es malo le dicen bueno, y a todo lo que es bueno le dicen malo, y eso me lo dice también la palabra de Dios, que todas las cosas buenas le decimos malo y a todos los malos le llamamos bueno. Y no es que yo tenga nada en contra de aquel que es vicioso, no, al contrario, yo quisiera que todos los viciosos entendieran y conocieran de que Jesús puede salvar su vida, que Jesús los puede transformar, que ellos tienen cabida, que hay un espacio en esta iglesia para que ellos puedan venir aquí, recibir la presencia de Dios y ser buenos ciudadanos, ser personas que verdaderamente conozcan cuál es la buena vida. Porque yo no quiero una vida más satisfactoria que la que yo tengo en el momento este.
Aunque yo tenga que hacer lo que tenga que hacer, aunque tenga que trabajar lo que tenga que trabajar, yo lo hago con gusto, con amor, con gozo, porque yo estaba en la misma puerta del infierno y Jesucristo tendió su mano y me sacó, me salvó, me levantó de ese foso cenagoso y aquí me tiene predicando su palabra y quisiera estar predicando su palabra por el resto de mi vida. Amén. Porque vivo agradecido todos los días de Él. ¿Qué hubiera sido de mí? Conozco otros que estaban junto conmigo, ya están en el otro lado. ¿Dónde? Bueno, yo no sé si están en el infierno o en el cielo, ojalá estén en el cielo. Pero verdaderamente no hay garantía. Muchos. Y a veces yo miro a la gente, yo los veo en la misma rutina, en la misma borrachera, en el mismo vicio, por años y años. Nunca hay una mejor perspectiva, no hay una mejor idea, no han prosperado nada, al contrario, se han empobrecido más, se han envejecido mucho más que yo. Que si usted le sirve al Señor y usted busca de Él, muy difícil que te vayas a enfermar. Te puedes enfermar, porque somos carne, pero Dios te cuida, mi hermano. Y conforme te enferma, Dios te sana, porque allí dice que Él fue el que murió para sanar todas nuestras enfermedades. Si usted tiene fe, el Señor te va a sanar todas tus enfermedades. Él fue afligido y angustiado para que usted esté feliz hoy. Amén. Él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. No se queje, no abra su boca para quejarse. Amén. Usted solamente haga lo que el Señor le va a decir, que ya Él le va a quitar el dolor. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado a la tierra de los vivientes. Por la rebelión de su pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjese, esto ya en la parte donde él está describiendo cómo él iba a ser enterrado. Y ustedes saben qué pasó con Jesús. Que Arimatea lo enterró en una tumba que estaba preparada para la familia de él, porque muchos en aquel entonces no tenían tumba. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y verá los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Hermano, si usted sigue a Cristo, usted tiene que ser prosperado. No la prosperidad falsa esa que andan por ahí predicando. Ayer nosotros tuvimos un tremendo servicio de retiro de los caballeros y nos estuvo predicando un hermano acerca de esto, de lo que es la prosperidad. Sí, los hijos de Dios tienen que ser prosperados, pero no la prosperidad falsa de que tú me das 10,000 y Dios te va a dar 20,000. Eso no es cierto. Eso es manipulación. Pero si el Hijo de Dios cumple con sus deberes, Dios lo va a prosperar. Cuando digo deberes, no solamente deberes financieros, sino deberes espirituales, deberes de trabajo, deberes de oración. Dios nos va a prosperar porque hay una promesa de Él, que Él nos va a prosperar. Gloria a Dios. Y quisiera llegar al momento aquí donde dice, dice, sufrió nuestros dolores. Ciertamente llevó en el verso 4, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Ves? Usted tiene la sanidad, mi hermano. Usted tiene la sanidad. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Los dolores el Señor ya los pasó. Si usted tiene dolores ahora, ya no son de Cristo, ya los pasó. El dolor que usted tenga, regáleselo al diablo. Y hable con autoridad, dígale, diablo, te voy a pasar los dolores estos que tengo yo. Y yo aplico la sangre de Cristo, aplico lo que Cristo hizo en mi vida, que me sanó. Y usted verá cómo se le van a quitar los dolores. Le tuvimos por azotado, por herido, por Dios abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga, ¿qué? Esta es palabra de Dios. Y Él lo dijo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Óigame, hay un problema ahora con las enfermedades. Que el virus de esto, que si el virus de lo otro, que si tienes un virus, que si no lo tienes. Que si comes esto te da cáncer, si no comes aquello te da cáncer, y si haces esto, tienes lo otro. ¿Y usted sabe lo que es el cáncer? El cáncer es una célula muerta que echa a perder a las otras. ¿Se da cuenta? Pero ¿quién nos da vida a nosotros? ¿Cómo entra la vida a nosotros? A través de Cristo, a través de su sangre. ¿Habrá alguna célula que Cristo no pueda quitar de nuestro cuerpo si Él es el que nos da la vida? Y se podrá morir 1, 2, 10,000 células en nuestro cuerpo, pero Cristo nos puede dar 50,000 células más sanas y más vivas todavía. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y yo no sé si usted está entendiendo en esta noche lo que quiere decir nuestro Señor con este mensaje. Ya Él fue desechado. Tú no tienes excusa para decir, no, nadie me quiere. Ya Él fue desechado entre los hombres. Donde quiera que tú mires este versículo, tienes un ejemplo que nos dio Cristo. Donde quiera que lo mires, este capítulo, usted va a encontrar un ejemplo que Cristo nos dio para que nosotros no tengamos excusa, para que nosotros no nos quejemos delante de Él. Porque Él va a decir, ¿qué tú me quieres decir? ¿Que el problema tuyo es más grande que el que yo tuve? ¿Qué tú me quieres decir? ¿Tu enfermedad es más grande que la que pasó por mí? ¿Qué tú me quieres decir? ¿Que el dolor que tú tienes es más grande que el que tuve yo? ¿Que el desprecio que te han hecho a ti fue más grande que el que tuve yo? No tenemos excusa delante de Él. Sirvámosle a Cristo. Mi alma te alaba, Jesús. En el Salmo 35, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Hay muchas comparaciones que dicen, bueno, a las 12 de la noche empieza el nuevo día. Hasta las 12 de la noche hay oscuridad, pero ya a las 12 de la noche para adelante, aunque se va poniendo más oscuro, se sabe que está acercándose la mañana. Y cuando ya está a las 4 o las 5 de la mañana que usted oye cantar a los gallitos, usted dice, ya viene la mañana, ya viene el lucero de la mañana, ya viene brotando el alba, ya está aquí. Ya está el alba del Señor al brotar hacia nosotros. Ahora, si examinamos el contenido de este capítulo 53 de Isaías, que comienza con esa pregunta, y es una pregunta un poco extraña o enigmática, dice el versículo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Usted cree en todo lo que el Señor hizo? ¿Usted cree de que Cristo es su Salvador? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Es bueno que lo creamos. El apóstol Pablo decía que el mensaje de la cruz era una locura para los que se pierden. El mensaje de la cruz, locura para los que se pierden. Pero para nosotros, los que creemos, ¿qué cosa es? Poder. El mensaje es locura. Muchos dicen, pero ¿cómo es posible que alguien te vaya a salvar por morirse en una cruz? ¿De qué te va a salvar? No lo entienden. Pero usted sabe que ese es poder, porque usted sabe que ese fue lo único que creó entre usted y Dios una relación. Ese fue el único que consiguió el perdón tuyo. Así que el apóstol Pablo lo decía, que ese mensaje de la cruz era locura para los que se pierden. Y por las ideas que se expresan públicamente, nosotros podemos saber que hay muchos para quienes la predicación de la cruz es algo anticuado, inadecuado y ofensivo para una época de supuestos progresos intelectuales. Para esas personas este mensaje es un desafío, una demostración de hostilidad, pero existe una razón para que piensen en la forma en que lo hacen. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sería bueno que muchos le dieran a Dios una oportunidad de que les hablara.
Los hombres que están en el mundo, hermano, no entienden lo que nosotros estamos haciendo, no entienden por qué nosotros venimos a la iglesia, no entienden por qué leemos la palabra, no entienden por qué nos arrodillamos todos los días para pedirle perdón a Dios, para pedirle que nos cambie nuestra vida, para pedirle que nos proteja, que nos ayuda. Ellos no entienden eso, al contrario, dicen que esto es algo obsoleto, algo viejo, algo que no tiene fundamento, algo que es locura, dicen ellos. Tratan de a nuestros jóvenes en la escuela de abochornarlo, de decirle que eso son supersticiones, que eso son creencias vagas. Pero qué triste, muchos de esa gente cuando les llega el momento de la prueba, entonces llaman al evangélico, llaman al pastor, llaman al hermano para que ore por ellos. Amén, porque no tienen de dónde agarrarse, no tienen de dónde pasar ese sufrimiento que están pasando. Pongámonos nosotros alerta con todo esto, hermano. Usted dé el mensaje de la cruz, no importa si le dicen loco. Por ahí Estanislao, Marino, cantó un coro que ya en la iglesia no se canta. Que le gritaban aleluya, que le gritaban loco. ¿Se acuerdan del corito ese? En los años 90, cuando yo me convertí, eso era muy popular, pero ya ahora más nunca lo he oído. Y tan bonito que era ese corito, ¿verdad? Tanta alegría que nos daba a nosotros. ¿No se acuerdan ustedes? ¿No se acuerdan? Que le gritaban aleluya y le gritaban loco y que le gritaban esto, lo otro, pero él se gozaba con todas esas cosas. Yo no me acuerdo de la música, pero por ahí alguien se va a acordar y en un momento de esto lo vamos a cantar. También debemos recordar que Dios no utiliza los métodos ni la forma de actuar del hombre para lograr las cosas. Dios escoge al débil del mundo para avergonzar a los poderosos y los insensatos del mundo para avergonzar a los sabios. Si cuando estamos enfermos llamamos a algún especialista, no esperamos que esta persona utilice los mismos métodos de la casa o remedios caseros. Los remedios caseros estuvieron funcionando. Yo me acuerdo que antes no había tantos especialistas. ¿Verdad que no? Antes estaba un poco nervioso, no podía dormir, le hacía un cocimiento de tilo y se acostaban. Se quedaban dormidos completo. Ya después empezaron a aparecer. Sí, yo creo que esto se está acabando y todavía me falta mucho por predicar aquí. Gloria a Dios, no se lo crea. Vamos a decir lo que Dios nos mande decir y no vamos a decir nada más ni nada menos. Hay una razón muy concreta por la cual los hombres no creen en el Evangelio de Dios. Porque a los hombres les gusta pensar que Dios está sentado en algún lugar de los cielos, en algún trono elevado. Los antiguos hablaban de los dioses. Allá en Grecia hablaban de Júpiter, o mejor dicho, los romanos eran los que hablaban de Júpiter, los griegos hablaban del Olimpo, y que allá estaban todos los dioses y tenían que hacer tantas cosas para agradar a esos dioses y hacer tantos sacrificios. Pero qué bueno que ya solamente hubo que hacer un sacrificio y ya lo hizo el Señor. Usted no tiene que sacrificar nada, ni matar animales, ni derramar ninguna sangre para que Dios haga el favor a tu vida. Amén. Jesucristo fue a la cruz para salvar a la humanidad. La salvación es a través de Cristo. No hay nada que te pueda salvar a ti que no sea Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y el hombre que no sea ¿quién? Jesucristo hecho hombre. Dice que los griegos colocaban a sus deidades en el monte del Olimpo y los romanos tenían a Júpiter lanzando rayos desde las almenas de las nubes. Es algo extraño al campo de la religión el que Dios haya venido a esta tierra y vivir entre los hombres, el que haya sufrido sobre esa cruz vergonzosa. Eso es demasiado como para poder comprenderlo. La mente contemporánea lo llamaría derrotismo y no le interesaría. Una deidad que sufre es contraria al pensamiento del hombre. Eso es lo que ellos piensan. Sin embargo, hay una fascinación peculiar, algo en cuanto al capítulo 53 de Isaías. En él vemos a alguien sufriendo de una forma tal como ninguna otra persona sufrió.
Allí le vemos sufriendo de una manera muy intensa. Sentimos una extraña atracción hacia Él y a su cruz. Y en el capítulo número 12 de Juan, verso 32, Él dijo: cuando sea levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El sufrimiento tiene una atracción en particular. El dolor hace que nos unamos. Cuando usted y yo vemos una pobre criatura gimiendo en la miseria y cubierta de sangre, nuestros corazones instintivamente expresan compasión por esa víctima desafortunada. ¿Usted quiere verle cuando la gente se une? Cuando estén pasando por lo mismo. Hay gente que se sienten raros porque están pasando por una situación, pero cuando se encuentran a alguien, se encuentran unidos con alguien, ya el dolor compartido entre muchos es más suave, ¿verdad? El mal compartido entre muchos es más suave. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos un dolor y queremos tener el dolor más grande que la otra persona tiene. No, pero el mío es más grande. A mí el dolor de cabeza mío me sale desde aquí y me llega hasta acá. Ah, muchachos, si yo lo que tengo es, no, de aquí, acá. Y empezamos a exagerar el dolor. Me duele la pierna, me duele la espalda, me duele las uñas, me duele el pelo, me duele la boca, me duele la nariz, no oigo nada. Me dan mareo, estoy medio cojito de medio lado. ¿Cuántas cosas no nos salen? Hermano, solamente encomiende usted su camino al Señor y dígale: Señor, líbrame. Quítame todo el dolor que yo tengo, porque tú dijiste en la cruz que tú te habías llevado todo el dolor, que tú te habías llevado todas mis dolencias y todas mis enfermedades. Amén. Isaías entró en un detalle sobre su primera pregunta, preguntando además sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Esta frase contiene la idea de que Dios se ha arremangado las mangas, lo cual es símbolo de una acción tremenda. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, se sugiere aquello que simplemente la obra de sus dedos. Dice que Dios, cuando hizo los cielos y la tierra, dice que con la mano de sus dedos, o con los dedos de su mano, fue que lo logró. En cambio, allí lo dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero aquí está hablando como que Dios, para hacer este sacrificio, tuvo que emplear su brazo, porque dice, desnudó su brazo. Cuando usted ve a alguien que va a hacer alguna actividad y tiene mangas largas, quiere estar libre, quiere estar en acción para hacer algo. Allí es lo que está diciendo Isaías, que desnudó su brazo para poder hacer lo que hizo con el Señor Jesús. Significa literalmente la obra de sus dedos, lo que Él hizo, dígame usted, para hacer los cielos y para hacer el firmamento con la obra de sus dedos. Pero para que el Señor Jesucristo fuera crucificado en la cruz del Calvario, tuvo que desnudar su brazo y sostenerlo con su brazo. Fue algo terrible. Dice, subirá cual renuevo tierno delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en Él, ni esplendor lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos o para que lo deseemos. Eso lo voy a dejar para la próxima predicación. Cuando habla de la tierra seca, está hablando del pueblo de Israel, por todas las cosas que habían hecho y que habían transgredido. Entonces el Señor tuvo que hacerlo salir de ese momento, que fue uno de los momentos más terribles del pueblo de Israel, porque tantas veces habían ido al cautiverio y por último estaban bajo el imperio romano, donde lo tenían obligados, sometidos a pagarle todos los tributos a ese imperio y todas las ganancias, que es como siendo una esclavitud, quizás con un poco de libertad para la religión y para las costumbres, pero en sí, en toda su ganancia, en todo su trabajo, todo su esfuerzo, el imperio romano se lo llevaba. Y allí fue donde el Señor Jesucristo vino a hacer el sacrificio, cuando más lo necesitaba ese pueblo de Israel. Por eso dice la palabra que a los suyos vino, pero en cambio los suyos no lo recibieron. Pongámonos en pie y meditemos por unos segundos.
el Señor Jesús dio su vida por ti y por mí. A lo mejor hay alguien en este lugar que aún no ha entendido eso. Y quizás por mucho que yo se le explique y por mucho que usted lo lea en la palabra y por muchos sermones que yo prepare, usted no lo va a entender. Pero si usted le pide a Dios y le dice: Señor, déjame entender qué quiere decir eso que tú moriste por mí, qué quiere decir esto que tú te llevaste todas mis enfermedades, todos mis dolores. Porque el Señor no solamente sana en la iglesia, Él sana en cualquier lugar. Y el Señor no solamente sana delante del pastor, sana en tu cuarto, a solas, sana en cualquier sitio.